En este último video nos vamos a referir ahora a los nervios raquídeos. También vamos a revisar las estructuras que están implicadas en los comportamientos reflejos, como para ilustrar básicamente todo lo que hemos estado viendo en relación a la médula espinal, y vamos a terminar con algunas consideraciones de lo que podríamos esperar en el campo de la clínica con un fin didáctico. Los nervios espinales o los nervios raquídeos los vamos a diferenciar claramente de los nervios o los pares craneales, ya que los nervios espinales van a inervar el sistema locomotor de todo el organismo menos la cabeza. Esto quiere decir que en la cabeza vamos a hablar o a referirnos de otro tipo de nervios llamados pares craneales, que los vamos a ver en una clase siguiente. Por ahora corresponde saber que estos nervios mixtos todos tienen una función sensitiva y motora, como hemos estado viendo a través de las imágenes. Hemos dicho que están formados por 31 pares de nervios, 31 del lado derecho, 31 del lado izquierdo, y que se dividen en 8 cervicales, 12 torácicos o dorsales, 5 lumbares, 5 sacros. Vemos aquí la división de los nervios raquídeos en función de los segmentos medulares que ocupan. Ya lo hemos visto en otra imagen precedente. Simplemente como para repasar, la región cervical va a tener una inervación de todo lo que hace a los músculos de los hombros, del cuello y de la región posterior de los brazos. Así podríamos seguir hasta llegar a las regiones más inferiores, los segmentos sacros, que van a inervar los genitales como las regiones posteriores de las piernas. A su vez, también habíamos dicho el concepto de dermatoma, que tiene que ver con la inervación de un segmento medular en relación a un segmento corporal. Dijimos también que el recorrido de la médula no era uniforme, que presentaba algunos ensanchamientos en lo que hace a la constitución de la sustancia gris, y que eso tenía que ver con los plexos, fundamentalmente el cervical y el lumbar. ¿Sí? Acá estamos viendo el plexo cervical, que como ustedes ven sale un mayor número de plexos raquídeos. Acá estamos viendo el plexo braquial, ¿sí? Acá estamos viendo el lumbar y acá estamos viendo el sacro. Esto es para tener una visibilidad gráfica de lo que significan los plexos nerviosos que ahora pasamos a ver. Los principales plexos nerviosos que hemos mencionado: el primero es el cervical, que está formado por los segmentos cervicales del 1 al 4, van a transportar la sensibilidad y el movimiento de los músculos del cuello, del hombro y de parte de la región torácica. Luego tenemos el plexo braquial, que está formado por los segmentos cervical del 3 al dorsal 1, para transportar información sobre la sensibilidad y el movimiento de los músculos torácicos y de la extremidad superior. Tenemos luego los nervios o el plexo intercostal, ¿no? Con los nervios intercostales o torácicos, que se forman desde los segmentos dorsal hasta el de dorsal 12, para llevar la sensibilidad y el movimiento de los músculos del tórax y el abdomen, recogiendo información de la piel de estas regiones corporales. Le sigue el plexo lumbar, que está formado por los segmentos lumbar 1 a lumbar 4, que recoge la sensibilidad de la parte inferior del abdomen y la parte superior del miembro o de los miembros inferiores. Y finalmente llegamos al plexo sacro, que está formado por los segmentos lumbar 5 a sacro 4, y que va a tomar la sensibilidad del área genital, va a inervar también los esfínteres de vejiga y el recto,
Y el segundo componente que tiene, que es el nervio ciático, que inerva a prácticamente toda la pierna y la parte del músculo. Este nervio ciático es muy conocido porque muchas veces la inflamación de este nervio es fuente de un dolor muy intenso que afecta a la pierna. Vamos a ver ahora cómo se organizan y las estructuras implicadas en los reflejos medulares, tanto mono como polisinápticos, en función de si va a haber una o dos sinapsis. La mayoría de los reflejos implica, o del movimiento implica conexiones polisinápticas para realizar acciones conjuntas con distintos músculos y se van a modular por influencias sensoriales, periféricas y centrales. Los reflejos pueden definirse como el nivel de comportamiento más básico, generalmente implica respuestas involuntarias y muy rápidas ante la presencia de un estímulo. Los componentes principales de un arco reflejo simple los tenemos acá en pantalla. Implican la presencia de un receptor, que generalmente es un órgano sensitivo especial que puede tomar información de tacto, que puede tomar información de dolor, de temperatura, de presión, etc. Luego tenemos la necesidad de una neurona aferente para que transmita los impulsos tomados por estos receptores a través del nervio periférico y finalmente al sistema nervioso central, implicando la médula espinal. Luego tenemos la neurona intercalar, que conducen el impulso hacia el nervio eferente, pero lo van a hacer mediatizando el contacto con las neuronas eferentes que salen del nervio y que conducen el impulso hacia el último elemento, que sería el efector, que es quien finalmente va a posibilitar la respuesta al estímulo, activando los músculos de un modo sinérgico, de manera tal que cuando un músculo se estira, otro se contrae y viceversa. De manera tal que podemos reconocer con esta estructura distintos tipos de reflejos. Por ejemplo, hay reflejos que son muy superficiales, como el cutáneo. Hay reflejos profundos, como el miotático, que vamos a ver en clase posterior, vinculada a la regulación del movimiento. Hay reflejos viscerales, que tienen que ver con la respuesta automática de los órganos o de las vísceras, y hay reflejos que vamos a considerar patológicos porque su presencia son anormal. Vemos ahora ejemplos de reflejo monosináptico y polisináptico. Vamos a comenzar con el primero de ellos. Vamos a tomar como ejemplo el reflejo rotuliano, que en este caso estamos viendo un estímulo como es un golpecito de martillo en una determinada región de la rodilla, que va a ser tomada o captada por los receptores, en este caso receptores de los músculos, de las fibras intra y extrafusales, pero acá particularmente van a ser los órganos de Corti, que van a tomar, perdón, de Golgi, que van a tomar esta información y que van a ser transmitidas a lo largo de la fibra o del componente sensitivo del nervio raquídeo, para luego pasar por el ganglio, donde decíamos que ahí estaba el cuerpo neuronal de esta vía, y que luego ingresa por las astas posteriores de la médula y de la sustancia gris, y que va a ir directamente a conectar con la neurona motora. Esto quiere decir que la neurona motora ahora acá se va a ver activada por esta sinapsis y finalmente va a salir la respuesta hacia el músculo efector.
Esto quiere decir que acá el movimiento, reflejo, automático, involuntario, rápido, ha estado mediatizado solamente por una sinapsis, lo que quiere decir que no ha estado afectado por el procesamiento de otras estructuras superiores, corticales, que podemos saber que van a influir en los movimientos cuando vamos a tener una neurona intercalar, que es el caso del reflejo polisináptico, como podemos ver acá en imagen, partiendo de un ejemplo de un pinchazo o algo que afecta, que produce un dolor, cuyos receptores son las terminaciones libres del sistema nervioso, que rápidamente esta información es captada, es conducida a lo largo de la fibra sensitiva, pasamos por el ganglio, donde habíamos dicho que en su interior estaba el cuerpo de la neurona sensitiva, y que luego sigue su recorrido para ingresar por las regiones o las astas posteriores de la médula. Esto es para tomar contacto ahora con una neurona intercalar que podemos reconocer allí, que generalmente son neuronas de axón muy corto, porque es un trayecto suficiente para conectar con una neurona motora que finalmente va a iniciar el recorrido hacia el efector, y de esta manera va a permitir el alejamiento de la fuente que provoca algún tipo de dolor a través de una actividad sinérgica de los músculos, mediante los cuales cuando uno se contrae, otro se estaría estirando. La importancia de comprender estos reflejos, sobre todo los polisinápticos, es que si estas fibras intercalares a su vez son fibras que están muy afectadas por lo que viene sucediendo en el procesamiento de centros superiores como la corteza cerebral a través luego de las vías descendentes, podemos decir que los centros superiores y los estados psicológicos que están elaborando pueden llegar a influir o a afectar la respuesta motora a través de la acción de esta neurona intercalar. En este ejemplo vemos un reflejo más complejo de flexión que implica un movimiento además compensatorio. ¿Esto qué quiere decir? Si tenemos en este ejemplo un pie que acaba de pisar algo que nos pincha, como puede ser algún alfiler, alguna punta, etcétera, es muy probable que el dolor que esto provoca rápidamente nos provoque el levantamiento de este pie para alejarlo del estímulo doloroso, pero automáticamente el levantar una pierna va a implicar que la otra pierna debe compensar el movimiento a los fines de mantener el equilibrio. Esto quiere decir que el registro del estímulo doloroso tomado por los receptores o las terminaciones libres van a ir a través de la porción sensitiva del nervio raquídeo. Ahí tenemos el cuerpo de la neurona sensitiva ingresando con proyecciones a las astas posteriores o sensitivas. En un primer lugar va a haber un contacto con las neuronas motoras, fundamentalmente para poder inhibir un músculo que debe relajarse y para poder excitar un músculo que debe contraerse, que esto es lo que hace la sinergia del movimiento. El resultado final es que se puede levantar una pierna, pero en forma refleja
va a haber un cruzamiento de esta información sensitiva mediatizada por un mayor número de sinapsis y por neuronas intermedias para tomar contacto finalmente con estas otras neuronas motoras que van a necesitar estimular la pierna de un modo tal que pueda garantizar el equilibrio, y lo va a hacer no solamente con un mayor grado de tensión para soportar el peso del cuerpo con una sola pierna, sino que los músculos vamos a tener, algunos necesitan mayor contracción y otros necesitan mayor extensión. De esta manera seguimos estando en presencia de reflejos polisinápticos y estamos involucrando un mayor número de sinapsis y estamos viendo la importancia muchas veces de movimientos compensadores cuando se produce un reflejo. Para ir finalizando, vamos a hacer referencia a algunas alteraciones clínicas que podemos esperar de los conceptos y de las estructuras a las cuales nos hemos referido en esta clase. Sabemos que hay síntomas que denominamos negativos, que generalmente hacen referencia a la pérdida de algo, sea una conducta, por ejemplo, en este caso, pérdida de sensibilidad como el entumecimiento o la analgesia. Por otro lado, hay síntomas que llamamos positivos, que quiere decir que aparece, en vez de perder algo, aparece algo que no debiera estar, que en el campo de la clínica psicológica nos referimos a conductas que no deben estar, pero aquí se trata de hormigueos que se denominan parestesia o dolor. También la clínica, desde un punto de vista etiológico, muchas veces tiene como origen la compresión nerviosa focal o generalizada de uno o muchos nervios con debilidad en los músculos, con dolor, con parestesias, que son esos hormigueos o sensaciones raras que se sienten, dolor que se irradia en forma descendente a lo largo de toda la fibra nerviosa. En este sentido les recordaría sobre todo la inervación de los nervios raquídeos, de los segmentos corporales, como para entender. Les había hecho la referencia al nervio ciático, por ejemplo, que cuando se inflama por distintas etiologías produce un gran dolor en toda la pierna. También puede ocurrir que haya trastornos por compresión cervical y enfermedades muy características como las neuropatías y las esclerosis múltiples, que suelen estar dentro de las causas más comunes. Las lesiones de la médula espinal, más allá de su etiología, puede provocar distintos signos o síntomas. En este sentido, es bueno hacer una distinción. Un signo generalmente hace referencia a una expresión mucho más objetiva, a diferencia de un síntoma que suele tener una connotación más subjetiva. Desde este punto de vista, la pérdida del movimiento puede referir una lesión en la médula, la pérdida o alteración de la sensibilidad, como la capacidad de sentir calor y frío o tacto y presión. Van a estar hablando de los distintos tractos o de las vías medulares que hemos estado refiriéndonos en la clase. La pérdida del control intestinal y de la vejiga, este punto también es muy interesante, que está emparentado con los segmentos medulares más inferiores. Cambios en la función sexual, en la sensibilidad sexual y en la fertilidad. Recuerden ustedes siempre con las inervaciones últimas, las sacras. ¿Sí? Luego, dolor o una sensación de ardor intenso causado por el daño en las fibras nerviosas de la médula.
También dificultad para respirar, para toser o para eliminar las secreciones de los pulmones que ustedes, como ya se imaginan, en muchos casos son reflejos. Es muy importante también identificar el efecto de lesiones, lo que podemos llegar a esperar de una lesión en función de los distintos niveles de la vía, sobre todo en función de dónde se encuentra la primera y la segunda neurona. En este sentido, es frecuente que las lesiones que afectan a la primera neurona, ubicada en este caso en la corteza cerebral para referirnos a una vía descendente, va a producir una sintomatología característica de hipertonía, quiere decir que va a incrementar el nivel de tono muscular, que lo vamos a ver en un músculo mucho más rígido. También es esperable un grado de hiperreflexia, es decir, los reflejos van a estar muy exagerados al punto que adquieren una dimensión patológica. Mientras que esto contrasta notablemente cuando tenemos una lesión en la segunda neurona, que esto ya implica lesiones medulares, a diferencia de las lesiones corticales. En las lesiones medulares vamos a observar todo lo contrario, una hipotonía o una flacidez de los músculos. Vamos a encontrar una hiporreflexia, va a ser difícil en este sentido provocar los reflejos con ausencia de algunos reflejos normales característicos o adaptativos. Llegó el momento de alguna actividad para aplicar lo que venimos viendo, para poder hacerlo revisando la bibliografía. En este sentido, les voy a pedir que determinen las dificultades que se pueden esperar de una afectación de las siguientes vías y pueden tomar esta tabla como referencia acudiendo al libro o a la clase misma a ver qué podemos esperar si se afectara el fascículo espinotalámico lateral. Esto lo pueden encontrar en el libro de Snell. ¿Qué podemos esperar si se afecta el fascículo espinotalámico anterior, el fascículo grácil y cuneiforme? Y sobre todo, ¿qué podemos esperar cuando se afectan las vías piramidales y las vías extrapiramidales? Se trata de un ejercicio donde puedan escribir algunas palabras, nada más respecto de lo más importante o general que se puede afectar, que es otra forma de aprender las vías y sus distintas funciones. También otra actividad que les dejo para tomar contacto con la bibliografía es completar el significado de algunos términos que ustedes tienen ahí en esta tabla. Algunos términos están faltando, otros están definidos. Por ejemplo, una hipoalgesia la podemos definir como un descenso para la sensibilidad del dolor. ¿Sí? En términos de sensibilidad. En cambio, si pasamos a terminología en términos de motricidad, una paresia la vamos a definir en términos de debilidad del movimiento. Bueno, es una actividad más sencillamente para que ustedes tomen esta tabla y puedan ser activos en la construcción del conocimiento. A modo de síntesis de esta clase y en este último video, simplemente repasamos lo que hemos visto la estructura de la médula, los principales componentes, hemos visto la diferencia entre sustancia gris, sustancia blanca, hemos visto algunos detalles estructurales, hemos visto los nervios raquídeos y también hemos visto algunas implicancias de la conducción de la información sensitiva y la información motora. También hemos referido las vías
propias de la sustancia blanca, que hemos visto como vías descendentes y ascendentes. Ustedes ahí tienen la referencia a las principales vías, simplemente poder asociarlas con algunas palabras que refieran su funcionalidad. En términos de comportamientos básicos que hemos estado estudiando, hemos visto los reflejos, como el comportamiento automático, involuntario, rápido. Hemos hecho una diferenciación entre un reflejo monosináptico y un reflejo polisináptico. En todos los casos es muy importante describir las estructuras presentes para este comportamiento. También hemos visto alguna clínica que podemos esperar en la medida que se afectan las estructuras nerviosas que hemos estudiado, pero a mí me interesa que fundamentalmente puedan establecer una diferencia clínica respecto de lo que podemos esperar cuando se afectan las neuronas que estarían presentes en las regiones superiores, como la corteza cerebral, a diferencia de cuando se afectan los cuerpos neuronales presentes en la médula espinal. Esto es todo por esta clase, espero que haya sido lo más didáctica posible. Les recuerdo que todos estamos inaugurándonos en esta modalidad de enseñanza y de aprendizaje. Espero que entre todos podamos hacer la mejor construcción posible del conocimiento. Ustedes ya saben que las clases las van a tener para poderlas verla en cualquier momento, para poder repasar o para poderlas ver indiferido. También yo voy a quedar, como todos los docentes, después de una clase, quedamos a disposición para todas las dudas y para todas las consultas. Sin embargo, para esto recuerden que yo les dije, la modalidad didáctica es hacerles una gran síntesis de contenidos que ustedes ya tienen presente en la bibliografía y que simplemente tienen que retomar la literatura para otorgarle un poco más de detalles o de comprensión, y si no, quedamos a disposición para cualquier consulta. Espero que les haya gustado, que haya sido didáctico y los espero en las próximas clases. Hasta pronto.